Bienvenida y bienvenido a la tercera parte del webinario formativo del proyecto Kinsukuroi, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Desde hace unos años ya, tanto las autolesiones como la conducta suicida son temas que casi cada día salen en los medios de comunicación por su prevalencia y por las graves consecuencias que tienen para quienes cometen estos actos y su entorno. Por otro lado, las cifras despiertan todas las alarmas y muy especialmente en los últimos años en adolescentes. Es por esto por lo que el proyecto Kinsukuroi propone una serie de estrategias y contenidos para comprender, en primer lugar, y mejorar después, esta situación desde el ámbito educativo, puesto que es fundamental que se complemente la formación e información con la concienciación y sensibilización ante problemas de salud mental. Por eso se hace tan importante que abordemos tanto las conductas autolesivas como el suicidio. A lo largo de esta sección nos centraremos en la violencia que niños, niñas y adolescentes pueden ejercer contra sí mismos, al igual que en aquellos aspectos que propician y o detonan estas violencias y los que dificultan la detección y la ayuda al alejarnos de la comprensión del problema. Comencemos por el principio. ¿Qué son las conductas autolesivas o las autolesiones? Bueno, pues son aquellos comportamientos que se llevan a cabo con la intención de producirse a uno mismo daño físico sin buscar un desenlace mortal. Las autolesiones abarcan conductas variadas y no siempre es fácil determinar qué es autolesión. El método más frecuentemente elegido son los cortes en la superficie corporal, pero otras autolesiones pueden ser arrancarse el pelo, mordeduras, rascado o roce de forma excesiva o incluso la ingesta de objetos. Las autolesiones no suicidas son conductas que se llevan a cabo de forma repetitiva, de tipo multifactorial y multicausal. Y algo a tener en cuenta es que no son aceptadas por parte de la sociedad. Y esto, para la persona que las lleva a cabo, supone que deriven un alto sentimiento de culpa al ser tratado como tema tabú, lo que a su vez puede desembocar en mantener estas conductas autolesivas en secreto y de forma prolongada en el tiempo, favoreciendo el ocultismo. Esto dificulta el tratamiento y, por supuesto, la cura, ya que no se aboga por el diálogo sobre este problema de salud mental. Es por esto que es hora de poner atención y captar las señales de estas conductas y dejar a un lado las frases vacías y equivocadas, que son cosas de la edad, o es un mal momento, es que es muy impulsivo o impulsiva. Lo hace para llamar la atención. A continuación, vamos a abordar la actualidad con respecto a estos temas de salud mental, indicando la prevalencia de las autolesiones no suicidas y, por ende, la responsabilidad que como sociedad tenemos de poder aportar medidas eficaces para disminuir el crecimiento tanto de las autolesiones no suicidas como de la conducta suicida y poner en práctica las estrategias a través de las herramientas e instrumentos que brindaremos más adelante en esta formación. En el ámbito educativo, los datos son preocupantes precisamente porque es durante la educación escolar cuando los y las adolescentes cumplen la edad señalada como media, 14,8 años, donde más frecuente es la autolesión. Por ello, es importante poner el foco de atención en el alumnado del centro educativo, ya que forma parte de la población más vulnerable a este tipo de conductas. Algo a recordar es que no es condición necesaria que el alumnado padezca un trastorno mental. De hecho, un 34,9% de la población que realiza conductas autolesivas no tienen diagnóstico en salud mental. Los datos indican que son las mujeres el sexo predominante en la ejecución de autolesiones y un 57,7% ya han realizado un intento previo autolítico. Suelen optar con más frecuencia por realizarse cortes en el cuerpo y, en cambio, los hombres eligen las quemaduras. Yendo a datos más específicos, algunos estudios muestran que las autolesiones se presentan con más frecuencia en niños y niñas adoptadas, aquellos que viven con uno de sus progenitores, padre o madre, y los que conviven con más de 5 hermanos. Las conductas autolesivas se dan en un 4% de la población general. En la época de la adolescencia se alcanza el 14% o 15% si el adolescente pertenece a población psiquiátrica, donde el porcentaje es más elevado. Pero, ¿qué es lo que causa este comportamiento en nuestros adolescentes? Sabemos que la adolescencia es una etapa compleja en la que las emociones son intensas, se dan muchos cambios que no siempre son fáciles de asimilar en tan poco tiempo. Por otro lado, las inseguridades afloran y el grupo de iguales se convierte en la realidad más importante a la que atender.
Esto hace que sean vulnerables y los datos nos indican que lo son en relación a este tipo de conductas autolesivas. Por ello es relevante conocer y comprender las causas que pueden llevar a un adolescente a llevar a cabo este tipo de conductas, pues forman parte de un anclaje muy complejo, ya que son muchas causas y factores los que inciden, facilitan y agravan este problema de salud mental. Haciendo una agrupación global podemos distinguir 3 tipos de factores como influyentes en el desarrollo de la autolesión. Por un lado, factores sociales como la presión del grupo, de referencia o de iguales, la vivencia de experiencias precoces traumáticas, los factores individuales de temperamento como alta reactividad emocional, sensibilidad exacerbada, notoria presencia de emociones negativas que resultan difíciles de gestionar, y por último los factores de personalidad, tales como la impulsividad, un nivel bajo de mentalización o concienciación, alto grado de autoexigencia o perfeccionismo. Estos 3 campos engloban las posibles razones por las que un adolescente puede llegar a cometer autolesiones. Las funciones que pueden cumplir estas conductas pues son, por un lado, el alivio o la disminución del malestar emocional. Cuando el alumno atraviesa un acontecimiento que le genera angustia o una ansiedad intensa, lleva a cabo la autolesión y esto le provoca el control de sus sentimientos en estos momentos, de forma que sienten satisfacción y disminuyen sus sentimientos negativos porque con este tipo de conductas tienen el control de cambiar el foco de atención hacia el dolor físico, evadiendo así el problema externo, haciéndolo por otro lado más grande, puesto que no se afronta, sino que se evita. Otra función es la de autocastigo. Cuando él o la alumna siente culpabilidad, la conducta autolesiva se convierte en el refugio perfecto como forma de recibir el trato que sienten que merecen, debido a ese sentimiento de culpa, por lo que les ayuda a sentirse mejor momentáneamente, ya que piensan que son merecedores de tal dolor. También puede constituir un refuerzo social positivo. No siempre todas las conductas son llamadas de atención. También es cierto que recurrir a las autolesiones con el fin de generar cambios en su entorno, la ejecución de estas conductas conlleva recibir atención de otras personas y distraer la atención del factor estresante o directamente evitarlo cuando se desconoce cómo gestionarlas y cómo afrontarlas de la manera más adecuada. Ejemplo de esto, pues podría ser el caso de un alumno o una alumna que no quiere ir al instituto y opta por autolesionarse. Sabe que de esa forma no le van a obligar a asistir. Como conducta para suicida. Muchas personas suicidas ya habían realizado tentativas de manera previa. En ocasiones las realizan para ver si ellos o ellas son capaces de hacer este tipo de conductas, de qué es lo que van a sentir en el momento. A veces refleja inseguridad con respecto a su acción y deciden parar la conducta antes de que termine en desenlace fatal. También como forma de expresión de sentimiento de vacío crónico. Sentir que algo falta o que el adolescente no puede sentir algo puede desembocar en frustración y llevarle a desear sentir algo por malo que sea. La autolesión provoca dolor y emociones que pueden hacer que el alumno o la alumna los utilice para suplir periodos de vacío existencial con la finalidad de hacerles sentir vivos o vivas. Otra situación es la de autolesión por trauma. Se da cuando el alumno o la alumna se somete a purgas, castigos o padecimientos con el objetivo de disolver el trauma que han sufrido a lo mejor en una etapa temprana de su vida y que no se sienten capaces de tolerar, ni tampoco de metabolizar internamente. Por esta razón, las personas califican a las autolesiones como un acto autocurativo. La autoagresión psicológica ya como proceso de acto intrapunitivo, a modo de autodesprecio. Como vemos, son numerosas las causas que están detrás de estas conductas tan perjudiciales y tan peligrosas. ¿Pero qué ocurre en nuestro alumnado que se autolesiona? Las acciones autolesivas resultan en una serie de consecuencias tanto psíquicas como físicas en un alumno o una alumna incapaz de tomar autocontrol sobre sus emociones. Esta pérdida de control deriva en un fortalecimiento de la impulsividad y favorece el mantenimiento de la habituación. Por lo tanto, el círculo vicioso creado sigue la pauta que indica la imagen. Por un lado, me siento frustrado o frustrada con ira y ansiedad. Siento malestar emocional que no quiero tener y o que no sé controlar de manera sana. Me provoco dolor físico para evitar estos sentimientos negativos internos, con ello consigo el control de mis sentimientos enfocándolos en el dolor físico que me he causado en mi propio cuerpo y logro disuadir mi cabeza de mi problema emocional y obtener control sobre mi malestar actual. Y se cierra el círculo. Me vuelvo a sentir frustrado o frustrada, con ira y ansiedad y así. Como se puede apreciar, destaca la evitación de la realidad. Esto conlleva el mantenimiento de los conflictos personales que vive el alumnado.
Al tratar de evitar la realidad, también evita la introspección y la reflexión personal, lo que al final conduce a que no se conozcan a sí mismos ni desarrollen habilidades emocionales, y no tener estrategias de manejo emocional se convierte en un factor que suma a la posibilidad de llegar a conductas con consecuencias más graves. Como hemos visto, las autolesiones pueden estar vinculadas con el suicidio, pero es importante que tengamos presente que son dos conductas diferentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es aquella conducta deliberadamente iniciada y realizada por una persona en pleno conocimiento o expectativa de conseguir como desenlace la propia muerte. La opción de optar por el suicidio puede ser complicada de entender y, de hecho, hay diversas formas en las que nuestros alumnos o alumnas pueden experimentar diferentes manifestaciones suicidas. Por un lado estarían las ideaciones suicidas, que sería cuando el alumno o la alumna elabora un plan para quitarse la vida, tiene ideas relacionadas con el suicidio o que expresan deseo de muerte. Luego la comunicación suicida, que se expresa mediante amenazas con suicidarse a través de expresiones verbales y o comportamiento no verbal. Y el propio acto de suicidarse, que conlleva la existencia de intento suicida o suicidio consumado. El suicidio tiene múltiples factores que actúan como causas para llevar a cabo la conducta y por eso se define como un fenómeno formado por una compleja interacción dinámica que se considera multidimensional y multicausal e impregnado de mitos, estigmatización y tabú, algo que no favorece a la reducción de muertes suicidas. Ello, sumado a la etapa de la adolescencia, indica un arduo camino hacia un desarrollo adecuado y sano. Como sabéis, el alumnado adolescente se caracteriza por experimentar cambios físicos, emocionales y sociales, junto con un fuerte deseo de autonomía y de forjar su identidad. Se considera una etapa compleja por estas características e incluso algunos o algunas de ellas se encuentran en una situación de pobreza, de abusos, de violencia, que son aspectos que van a agudizar la situación de salud mental. Es una etapa difícil para ellos y para ellas y esto, junto con otros factores que iremos viendo, pueden determinar por ceder el acto suicida. Por eso vamos a conocer los datos. Actualmente el suicidio se reconoce como prioridad para la salud pública y obtiene una tasa de prevalencia de 11,93 por 100.000 habitantes en Europa. Para que nos hagamos una idea, en España la tasa de suicidio es menor de 7,79 y a nivel mundial cada año se suicida cerca de 1 millón, es decir, 800.000 personas según demuestran los datos de la OMS, y es un número que continúa aumentando. Los datos provisionales de los que disponemos sobre España en 2022 indican que hubo 4.097 fallecidos, lo que supone un 2,3% más en relación al año anterior. El número de suicidios en menores de 20 años fue de 84 frente a los 75 de 2021. Según estudios científicos como el de Fonseca Pedrero en 2018, ponen de manifiesto que aquellos o aquellas adolescentes que muestran comportamientos suicidas reflejan, por un lado, mayor cantidad de problemas de carácter emocional y conductual, por otro, mayor consumo de sustancias, calidad de vida inferior, peores niveles de apoyo social percibido, baja autoestima, menos comportamientos de carácter prosocial y mayor número de conductas de riesgo e impulsividad. Es decir, los y las adolescentes, aun cuando no han llevado a cabo alguna tentativa de suicidio, reflejan otro tipo de problemas de salud mental en lo que se refiere a nivel psicológico, interpersonal, social, a nivel académico, en el centro educativo, inclusive físicamente. El suicidio, como hemos comentado anteriormente, está rodeado de tabús y estigmas que hacen empeorar la situación de la persona que tiene este grave problema de salud mental. Pero los mitos también tienen una influencia sobre el suicidio. Entonces, ¿qué mitos hay? ¿Qué corresponde a lo que es suicidio y qué no? Pues vamos a verlo. Como sabemos, los mitos son concepciones erróneas sin veracidad científica que están fundamentadas en creencias o juicios de valor totalmente inadecuados. Estas ideas, que son irracionales y profundamente equivocadas sobre el suicidio, son muy peligrosas porque son fácilmente transferibles a nivel social. Este hecho lleva a la adquisición de un concepto equívoco de lo que significa el suicidio o de lo que significa que una persona tenga ideaciones o pensamientos suicidas. Es muy importante que se superen estas concepciones erróneas socialmente para poder abordar el suicidio de manera eficaz. Pero para que puedan ser erradicadas, primero vamos a conocer y analizar los principales mitos sobre el suicidio. Mito número 1.
Una vez que una persona haya tenido una tentativa de suicidio, siempre será un suicida. Es falso. Se ha demostrado que el riesgo de suicidio elevado suele ser específico situacionalmente y de corta duración. Los pensamientos o ideaciones suicidas pueden ser recurrentes y volver a presentarse en cualquier persona, pero no son permanentes. No es crónico ni inamovible. Mito número 2. Hablar sobre el suicidio es una mala idea porque incita a que la gente se suicide. Por lo tanto, preguntarle a alguien si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo. Sobre este mito debemos decir que hablar de forma directa, abierta y honesta puede ofrecer a la persona la posibilidad de considerar otras opciones o tiempo para reconsiderar la ideación suicida. Está demostrado que hablar sobre el tema disminuye el riesgo de que la persona cometa el suicidio. Si se habla de manera sincera y natural con esa persona de este problema de salud mental, recibe alivio y disminuye su tensión, porque el hecho de comunicarnos con ella y preguntarle sobre el tema le transmite que nos importa, se siente importante, querida. Mito número 3. ¿Solo las personas con trastornos mentales manifiestan conductas suicidas o todas las personas que se suicidan están deprimidas o solo las personas con problemas graves se suicidan? Por tanto, niños y niñas y adolescentes no se suicidan. A pesar de que las conductas suicidas son indicativas de una profunda infelicidad y malestar psicológico, no necesariamente pueden estar señalando un trastorno mental. Muchas personas que presentan trastornos mentales no están afectados por conductas suicidas y no todas las personas que se quitan la vida tienen trastornos mentales. El suicidio tiene carácter multicausal. Muchos problemas pequeños que pueden considerarse triviales para adultos, para un niño o una niña puede parecer algo catastrófico y un adolescente puede vivirlo como algo dañino, que junto con impulsividad puede terminar en acto suicida. Mito número 4. Las personas que se suicidan tienen rasgos de personalidad impulsivos y o agresivos. Es importante que seamos conscientes de la diferencia que hay entre lo que significa el acto suicida y la ideación o pensamientos suicidas. El acto se puede producir por un impulso, mientras que la ideación suicida es un conjunto de pensamientos, emociones y sentimientos. Mito número 5. La mayoría de los suicidios suceden de forma repentina y brusca, sin algún tipo de aviso o señal previa, o la persona que realmente se quiere suicidar no avisa. El hecho de que un pequeño porcentaje ocurra sin advertencia previa no exime que la mayoría de los suicidios son precedidos por señales de aviso, ya sea de forma verbal o comportamental, de forma que muchas personas avisan de alguna manera a su entorno sobre sus intenciones. Mito número 6. Las personas que se suicidan son muy valientes, cobardes y egoístas. Es otra de las creencias erróneas. La conducta suicida no es ni valiente ni cobarde. Es un acto que está vinculado a un altísimo grado de sufrimiento de la persona. Mito número 7. La persona que se suicida quiere morir o está determinada a morir. La persona que se suicida lo que quiere y busca es dejar de sufrir. Lo que quiere esa persona es vivir en una situación diferente de la que está viviendo, sin los problemas ni sufrimientos que padece. Por tanto, esto le puede llevar a considerar la muerte como la única salida de terminar con ese sufrimiento y llega a entender que la única forma de superar sus problemas es quitarse la vida. Mito número 8. La gente que habla sobre suicidio no quiere decir que quiera hacerlo. O dicho de otro modo, quien amenaza con suicidarse nunca se suicida, o los intentos de suicidio son una llamada de atención. Las personas que hablan sobre el suicidio pueden estar alzando la voz para pedir ayuda y apoyo. Un intento de suicidio es una manifestación del sufrimiento y desesperación que siente la persona. Siempre debemos atender los comentarios que denoten el deseo de suicidio. Mito número 9. Una mejoría en una persona con depresión que ha intentado suicidarse elimina el riesgo. Cuidado con esta creencia, ya que la persona puede estar más contenta porque ha tomado la decisión de acabar con su vida. Mito número 10. Cree que la familia estará mejor sin él o sin ella. Puede ser un posible pensamiento que aparezca en algunos casos, pero no en todos. Se hace necesario hacer ver a la persona que ocurrirá todo lo contrario. Sus familiares y amigos les quedará un sufrimiento que durará toda la vida. Mito número 11. El suicidio no se puede prevenir. Esto es rotundamente falso. El suicidio sí se puede prevenir. Es esencial la detección temprana y poder disponer de los recursos profesionales y espacios adecuados. Es la consecuencia de una compleja interacción de factores predisponentes, precipitantes y protectores entre la vulnerabilidad individual y los estresores a los que cada sujeto se enfrenta a lo largo de su vida, o en determinados momentos. Sí se puede evitar el suicidio, mediante intervenciones adecuadas y eficaces para ponerle fin a las conductas suicidas. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por dónde empiezo? Tanto en conductas autolesivas como en los casos de suicidio, desde los centros educativos se debe prestar especial atención a los elementos que protegen la salud mental de nuestros adolescentes.
e intervenir de manera temprana. ¿Cuáles son los elementos que favorecen la salud mental? Bueno, pues por un lado la creación y mantenimiento de vínculos seguros enfocados en el interés del adolescente, en el apoyo y la comprensión, la existencia de funcionalidad familiar estructurada, la prevalencia de relaciones positivas y sanas de referentes del alumno o la alumna, hablamos de profesores, padres, madres, hermanos, el desarrollo de habilidades como la asertividad, el fomento de la confianza, la empatía, el ofrecimiento de apoyo y escucha activa, dar ejemplo y oportunidad para estos aprendizajes vitales es fundamental. Fomentar el desarrollo de habilidades sociales, pues habilidades de comunicación, de resolución de conflictos y, por supuesto, competencias académicas. Por otro lado, otro factor de protección es el hecho de educar a nuestros adolescentes en estrategias de afrontamiento de problemas en base a la aproximación de problemas y corregir lo que resulta ineficaz, como por ejemplo la evitación. También les protege el potenciar el desarrollo de una adecuada gestión emocional y un buen autoconcepto, el trabajar la resiliencia y también normalizar la capacidad de pedir ayuda cuando es necesario. También es importante el mantenimiento y o la búsqueda de una red social adecuada y con el fin de permanecer en relaciones positivas que fomenten el desarrollo personal. También es fundamental la disponibilidad para acceder a la ayuda sanitaria y o psicológica cuando convenga y enseñar a gestionar y organizar el tiempo libre, su tiempo libre. Una vez que hemos visto qué factores existen para proteger a nuestros adolescentes, vamos a centrarnos en aquellos factores que les perjudican y que facilitan la ejecución de estas conductas. Hablamos de los factores de riesgo. Comenzaremos hablando en primer lugar de aquellos que están relacionados con la autolesión. Con miras a la comprensión de las conductas autolesivas, consideraremos necesario destacar la agrupación que se hace de estos factores de riesgo. Por un lado, factores modificables, por otro lado, modulables y los no modificables. En cuanto a los primeros, los modificables, corresponden con ejemplos, por ejemplo, de un caso infantil, de maltrato infantil del alumno o la alumna, tener desórdenes alimenticios, el fenómeno del bullying, tanto el acosador o la acosadora o como el acusado o la acosada. Factores estresantes en la vida del adolescente o comportamientos impulsivos o contagio social. En cuanto a los segundos, los modulables, se destaca la presencia de trastornos psiquiátricos y determinados rasgos de personalidad, como puede ser, por ejemplo, la impulsividad o un alto nivel de temperamento. Y en lo referente a estos factores que no se pueden modificar, o sea, los no modificables, se señalan la edad, el sexo, pertenecer al colectivo LGTBQ y el tener antecedentes familiares en conductas autolesivas y trastornos familiares. A pesar de que las conductas autolesivas y el suicidio comparten factores de riesgo, recordemos que se trata de dos entidades distintas. En las conductas autolesivas no suicidas se busca un tipo de compensación de carácter emocional frente a estímulos negativos, mientras que en el suicidio la intención es acabar con el sufrimiento a través de la muerte. Es importante saber que aquellas personas que se realizan autolesiones tienen un mayor riesgo de vivir la experiencia de un intento suicida o suicidio, en comparación con aquellos que no presentan este tipo de actos, especialmente cuando tienen episodios de conductas autolesivas de repetición. Una vez expuestos los factores de riesgo de las conductas autolesión o suicida, pasamos a profundizar en estos componentes, pero vinculados concretamente al suicidio. La OMS indica que por cada acto suicida realizado hay muchas tentativas de suicidio en la población general. Un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. Determinados grupos tienen mayor riesgo de sufrir un acto suicida debido a sus características más vulnerables, que les sitúan en una situación de desventaja por edad, sexo, estado civil, nivel de educación, origen étnico, situación o condición física y o mental. Destacan los adolescentes como grupo considerado de mayor riesgo de cara al acto suicida, además de otros grupos como son las personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH y SIDA, migrantes, entre otros. Pasamos al desarrollo del conocimiento de los factores de riesgo a los que se expone el alumnado adolescente del centro en una situación como el consumo suicida. Dentro de los factores personales se encuentran diversos ámbitos, trastornos mentales como depresión mayor, abuso de drogas, ansiedad, bipolaridad, trastorno psicótico, despersonalidad, de conducta alimentaria o trastorno antisocial. Cualquiera de estos problemas de salud mental incrementa la probabilidad de que el adolescente opte por consumar una conducta suicida. Luego están los factores psicológicos del alumnado.
tales como el sentimiento de desesperanza, rigidez cognitiva, mecanismo de defensa desadaptativo, déficit en la resolución de problemas, baja autoestima, falta de habilidades sociales, etc. El género. Los hombres registran mayor número de suicidios consumados y las mujeres reúnen más tentativas de suicidio. Por otro lado, otras enfermedades como discapacidad o dolor crónico e intentos previos de suicidio. Dentro ya de los factores sociofamiliares o contextuales encontramos ya los casos en los que hay un alumno o una alumna con una historia familiar de suicidio o vive eventos familiares estresantes, algún tipo de psicopatología familiar, la exposición al suicidio consiguiendo un efecto de contagio, falta de apoyo en la familia, rigidez en creencias, escasa disponibilidad para comunicación familiar, elevados niveles de exigencia y perfeccionismo, atención al nivel socioeconómico y la situación laboral que tengan los padres y madres y un bajo nivel educativo del menor. Si no existe una red de apoyo social, la existencia de una situación de desarraigo sociocultural, marginalidad, fracaso académico, son considerados como relevantes para el consumo del acto suicida. Dentro de los factores precipitantes encontramos aquellos sucesos que se consideran estresantes, que ocurren en el entorno del adolescente y que hacen del comportamiento suicida una opción cada vez más probable. Las peleas con el grupo de pares, las rupturas amorosas, las primeras relaciones. La vida social en la adolescencia pasa a ocupar un papel primordial en esta etapa, por eso es importante poner atención en ello. También se dan otros factores precipitantes como la experiencia de acontecimientos vitales estresantes, dificultades o rumiaciones sobre el suicidio, factores psicológicos o personales o problemas en la familia, una historia de maltrato físico y abuso sexual, el confinamiento domiciliario también debido a la pandemia, el acoso escolar, ya sea el acosador o la persona acosada, el bullying, que haya disponibilidad también de acceso a los medios de suicidio o conocimientos de estrategias de cómo llevarlo a cabo, un embarazo no deseado, el abuso e influencia de la tecnología y medios de comunicación también son señalados como factores que pueden fomentar el suicidio. Otro de los impedimentos al tratamiento de este problema de salud mental que funciona como factor de riesgo es la estigmatización y tabú sobre el tema, algo que ya conocéis. Si no existe comunicación del estado personal y vital que atraviesa él o la adolescente, se disuade la búsqueda de ayuda y por ende no recibe el auxilio que necesita, lo que favorece el mantenimiento e incremento de las tasas de mortalidad. Es por ello por lo que debemos favorecer una adecuada comunicación desde el ámbito educativo, y es que si nos fijamos en los factores de riesgo que hemos identificado, se observa que muchos de ellos son potencialmente prevenibles con una detección temprana y un abordaje adecuado. Es por eso que enfatizamos la importancia de intervenciones oportunas y abordadas desde una perspectiva multifactorial, multisectorial y de manera integral, con el fin de poder prevenir el suicidio. A continuación te invitamos a visionar el siguiente y último vídeo de este webinario en el que abordaremos las estrategias de prevención de estas violencias y recomendaciones para el aula.